Patología de tejidos blancos, siempre cuando ustedes tengan un paciente con alguna patología, siempre manejar los algoritmos diagnósticos que es la ecografía, que hemos dicho que es una técnica muy disponible, ¿no? Cómoda, barata, su gran ventaja también de que no utiliza radiación, pero la técnica ideal es la resonancia magnética, pues súper útil. No voy a solicitar una resonancia magnética para un absceso, ¿no? Un absceso, sencillamente ustedes lo pueden valorarlo muy bien con una ecografía. Una ecografía, siempre vamos a ver una ecografía bidimensional en escala Y. A ver, por eso quería ver, ayúdame siéntate y me ayudas a pasarla, por favor. Si no va, para que no esté corriendo, ayúdame a sacar la pasar, ¿ya? Te vas a hacer un punto más. Para eso también quiero el delegado, ¿se dan cuenta? No, siéntate, para que no te canses. Ya, le sigue. Entonces ahí tienen ustedes la anatomía de tejidos blandos, ahí continúa. Un poco de histología, ustedes se acuerdan, la piel está conformada por 3 capas, muy bien valorado desde la ecografía, por eso que ustedes se dan cuenta ahí la ecoanatomía de la piel, la epidermis, la dermis y la hipo. Va a depender también el grosor, el espesor de las capas, de acuerdo con la estructura donde nosotros hemos encontrado. Por eso ustedes se dan cuenta de una cosa muy importante que no se debe olvidar, es que para empezar que la epidermis vamos a verlo como esta palabra hiperrefringente, ya casi no lo utilizamos, pero hiperrefringente significa hiperecoico. Siempre hemos dicho que la terminología básica, ustedes se vayan a cualquier parte del mundo, siempre vamos a hablar de ecogenicidad, hiperecogénico, hiperoxigénico, anecogénico, ¿no? Y una cosa importante también que no debemos olvidarse, que la hipodermis, que sea más interna, básicamente está formada por grasa. Y la grasa lo vamos a visualizar, como vamos a ver más adelante, por una capa hipoecoica, la que sigue. Como acá, por ejemplo. Entonces ahí tienen ustedes este es un corte, vayan aprendiendo los cortes, es un corte longitudinal de una ecografía en escala de Grise. Vamos a ver en otros capítulos, o también me parece acá en el mismo tema, una ecografía doppler-angular. Vamos a ver también la elastografía. Igual. Entonces, esos vienen a ser ya modalidades, pero de la ecografía. Entonces aquí ustedes tienen la capa más externa, que ya les comentaba, que se visualiza hiperecogénica o hiperecógena, que es una capa con ustedes lineal, homogénea, la más superficial. Y la dermis se caracteriza porque tiene 2 capas. Una más interna, que viene a ser la dermis reticular, y la dermis papilar. Si ustedes se dan cuenta, es hipoecogénica o hipoecogénica. Luego tienen ustedes que es la dermis, que es más, y por eso que cuando ecografía uno compara, puede decir, ¿no? Es más hipoecoica que la dermis. Si ustedes se dan cuenta, es más negrita. Y como ya acabo de decirles, básicamente está formado por tejido graso. Siempre la hipodermis, en cualquier proceso, ya sea infeccioso, traumático, tumoral, la grasa se va a volver hiperecoica cuando se altera. Luego tienen ustedes la fascia. La fascia ya es una estructura, una capa de músculo. Y la fascia, por el tipo de tejido que tiene, que es un tejido conectivo, es decir, mientras más duro sea la estructura histológica, lo vamos a visualizar hiperecoica. Y luego vamos a ver el músculo, que es el eje, que vamos a verlo después, más adelante, la que sigue. Entonces ahí tienen ustedes, volviendo nuevamente a la ecoanatomía, miren como tiene el eléctrico, la epidermis hiperecogénica, lineal, homogénea. La dermis, ya vimos la dermis papilar, reticular, capa hipoecoica. Luego que viene la hipodermis,
la hipodermis, donde está, ¿se acuerdan? Le dije, el tejido celuloso puede ser la grasa. Por eso que se ve más hipoecoica, media gran negrito. Y claro que también hay vasos, por eso que hay unos vasos que ven ustedes acá. Luego viene la aponeurosis superficial, que ya corresponde a la parte del músculo. Claro, va a depender también el eje de la estructura, donde yo puedo hacer la ecografía. La aponeurosis muscular, que ven ustedes acá, hiperecoica. El tendón, porque en todas las estructuras, por ejemplo, si hago una ecografía a nivel abdominal, obvio que no va a haber tendón, ¿me entiendes? Pero si hay epidermis, si hay dermis, si hay hipodermis, ¿me entiendes? Pero también hay músculo. Entonces es importante que ustedes también se ubiquen en qué estructura. Y una cosa importante, aprovechando esta imagen, poco a poco lo vamos a ir viendo, observen la cortical, ¿no? ¿Se acuerdan que la cortical, les dije, con la ecografía es una técnica que no es no lo puedo caracterizar, no lo puedo valorar adecuadamente, pero no se olviden que la cortical se visualiza hiperecoica, porque también es tejido más duro, estamos hablando de tejido calcio. ¿Se acuerdan en la grafía simple hablamos de calcio? La que sigue. Entonces ahí tienen ustedes la hipodermis, ¿no? Se ve la hipodermis, pues fundamental. Ya les comenté que tiene tejido graso básicamente, pero también hay tejido intersticial, vasos sanguíneos. Vamos a ver que en patología, por ejemplo, un proceso inflamatorio, un absceso, una celulitis, vamos a ver cómo los vasos se van a dilatar, ya sean los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos. Y como acabo de mencionarles, pues el tejido graso es hipoecoico, ¿no? Entonces, igual el tejido que ven ustedes, miren, intersticial, el intersticio básicamente son bandas, retrocede nuevamente si gustan, estas bandas que ustedes están viendo acá, que corresponde a vasos sanguíneos. Cuando estudiemos la patología o la anatomía del sistema cardiovascular, ahí vamos a ver también que los vasos tienen sus diferentes capas. Tiene, por ejemplo, la capa, la adventicia, la íntima, y vamos a ver que también está, por eso que ven ustedes acá, traducido, ¿no?, de manera un poco grosera, digamos, hiperecogénica. La que sigue. Pero no se olviden que la cortical, hiperecoica. Ahí está una capa también, ¿no? Y siempre detrás de la cortical se conoce como la sombra acústica. La sombra acústica es más, que sería ecoica, una sombra. Porque si ustedes comparen, miren, esta región con la dermis o la hipodermis, pues más hipocoica. Por eso uno siempre puede comparar con los vasos. Aquí sigue. Uy, caray, está mal loco. Ya entonces seguimos con la hipodermis, ¿no? Y eso ya lo vimos, hipodermis sigue. La aponeurosis. La aponeurosis, no se olviden que viene a ser la fase, tejido conectivo, por eso que le damos lineal también, hiperecoica, rodea los músculos, ¿no? Y da la inserción, porque vamos a ver que el músculo tiene también los septos fibroadiposos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí tienen justamente respecto a lo que era el músculo, lo que vamos a poder visualizarlo mucho mejor, diferenciar, ¿no?, las fibrillas y los haces, septoadiposos, generalmente va a ser en el músculo estriado. La diferencia, por ejemplo, en el músculo liso es muy diferente. Una cosa importante que tampoco nos olviden, que los músculos, ¿no?, como usted está formado, poco anatomía, por dos tendones que se van a insertar con los huesos. No se olviden que ahí esa estructura se le conoce como entesis. Como vamos a ver más adelante, pues en las patologías, en una tenosinovitis. Entonces ahí tienen, miren, los haces musculares que se visualizan hipoecoicos, ¿no?, y los septofibroadiposos que se visualizan hiperecogénicos o hiperecoicos, la que sigue. Van a ver ustedes acá la estructura
de un músculo. Entonces, miren, el espesor de un músculo también va a depender, pues, del músculo que voy a evaluar. Es muy diferente de evaluar, por ejemplo, el músculo sartorio, el bíceps, por ejemplo. Entonces, ahí tienen ustedes, miren, todo ese espesor. La primera capa, que corresponde a la aponerosis, en esta capa fina acá, ¿no? Hiperecogénica, que corresponde a la aponerosis superficial. Luego viene la aponerosis muscular igual, ¿no? Y observen los septos fibroadiposos que, como acabo de decir, se eligen como de forma oblicua, ¿no? Son lineales, paralelos, ¿no? Es como cuando ustedes cortan un bife, ¿no? Se ve muy bien, ¿no? Los septos fibroadiposos. A diferencia que los haces musculares se visualizan hipoecoicos y los haces musculares discurren entre los septos fibroadiposos. Vamos a ver cómo los haces musculares, los septos se van a alterar de acuerdo a la patología, por ejemplo, en una elongación, una ruptura muscular, y de ahí se van generando los signos ecográficos, ¿no? De patológicos. Y en la parte posterior, que es una capa mucho más de mayor dimensión, corresponde la aponerosis posterior. La que sigue. Ahí tiene, por ejemplo, miren, un corte sagital, como ven, como una pluma, ¿no? Ustedes han visto la pluma de un ave, algo así similar. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la aponerosis superficial, ¿no? La muscular, los septos fibroadiposos que se visualizan hiperecoicos de forma paralela pero de manera oblicua, y los haces musculares que se visualizan hipoecoicos. No hay más que visualizar la que sigue, ¿no? Ahí la acabamos de ver. Cuando es ya de un corte transverso, la que sigue, para que puedan verlo. Mira, cuando ustedes lo ven de un corte transversal, lo que ustedes, la anterior era transversal, es como mirar de arriba hacia abajo, ¿no? Igual miren la piel, ¿no? La aponerosis anterior, pero los septos fibroadiposos se ven como estos puntitos que ven ustedes, ¿no? Miren, siempre hiperecogénicos, ¿no? Igual por acá ya, miren, nuevamente volviendo a la cortical y a la sombra acústica que se ve completamente anecoica, ¿no? Igual los haces musculares, que parte del músculo, porque más sería así, tengo como verlo así. Los haces musculares que también se visualizan hipoecogénicos, la que sí. Luego pasamos al tendón. Miren, estamos repasando toda la parte de la anatomía. Entonces el tendón también es muy similar, ¿no?, a la estructura, a la ecoanatomía del músculo. De la misma manera también el ligamento. La diferencia es el espesor. Porque si ustedes se dan cuenta también el tendón, ustedes también muerden el tendón de polio, por lo que vamos a ver que las fibras colágenas, que son muy finas, ¿no?, que también son lineales, lo vamos a visualizar hiperecogénico. Y el sustrato entre fibra y fibría viene a ser el tejido conjuntivo, o los, ¿se acuerdan ustedes? Los poliurucanos, ¿no? Y los visualizamos hipoecoicos. Igual la unión miotendinosa, cuando se une al hueso, pues, como lo acabamos de mencionar, conocida como lentesis. ¿La que sigue? Entonces hay dos tipos de tendones. El tipo 1, que conocida fue porque está rodeado básicamente del paratendón, es más grueso, ¿no?, las fibrillas. Y el otro 2, el tipo 2, que básicamente, ¿se acuerdan que vimos en la resonancia la clase pasada, o en la práctica que hemos visto la semana pasada? ¿Se acuerdan de la cápsula sinovial? ¿Se acuerdan de la articulación de la rodilla? Esa resonancia magnética de la mujer, ¿no? Y es la diferencia que acá hay dos capas, ¿no?, la parietal y la que se ve muy bien también, y mejor mucho más, con la resonancia magnética, la que sigue. Ahí, por ejemplo, miren el tendón tipo 1. En la parte superior, miren el tendón, ¿no? Esta es toda justamente una de las grandes ventajas también que tiene la ecografía, que uno puede medir. Por ejemplo, miren, este es el tendón del bíceps, ¿no? El tendón del bíceps. Solamente este es el espesor del tendón, las que están delimitadas ahorita por estas flechas blancas.
¿no? Entonces uno también puede ver y observen acá en la parte más superficial del paratendón y el resto son las fibrillas colágenas que ustedes lo están viendo y pericoico. Y el sustrato del tejido conjuntivo que se visualiza hipoecoico. O sea, es una de las características muy importantes. Es bien difícil de equivocarse por el tendón con el ligamento o el tendón con el músculo, ¿no? La diferencia del músculo que era un poco más oblicuo, ¿no? Siempre discurre de manera paralela. La que sigue. Entonces acá por ejemplo miren el tendón tipo 2, ahí sí vamos a ver las dos capas, ¿no? Miren la cápsula sinovial por un lado, donde está justamente, miren, esta interfase que digamos que se visualiza hipocoico es el líquido laminar, ¿no? No olviden que el líquido siempre lo vamos a visualizar por ecografía hipocoico o anecoico, dependiendo el contenido también, pero generalmente lo vamos a ver, por eso que ustedes ven ahí las dos capas que había, ¿no? ¿Cómo se llama la capa? Parietal y la visceral. Parietal, la visceral la más profunda. Parietal la más superficial y la visceral la más, esta sería la visceral, esta chiquita, esta pequeñita, ¿no? Y las fibrillas colágenas, observen, las fibrillas colágenas visualizadas hipergónicas. Y entre fibrillas está el sustrato de qué? El propio grupo local. ¿Ven? El tendón también es tejido con él. Por eso es duro. Es cuando muerde un tendón. ¿A que sí? Peor es el tendón de un rey. Duro. Igual pasa con el ligamento. El ligamento, como ven ustedes, ahí traten de venir más temprano. Yo no sé por qué ya está. El ligamento tiene la misma ecoestructura, hablamos de ecografía, ¿no? Similar al tendón, ¿no? Sino que las fibrillas, como ven ustedes, son más heterogéneas. No se olviden que el ligamento va de un hueso a otro. Los ligamentos a nivel de tobillo, astrálago, por ejemplo, al peroneo. Astragalino peroneo. Una de las más frecuentes de patología. La que sigue, vamos a ver ahí el ligamento. Entonces el ligamento, pues obvio, tiene menor espesor. Y miren una forma de poder ver que también el ligamento es la cortical del hueso. Miren, por ejemplo, está a nivel del fémur. Miren, acá tienen ustedes el menisco, que es un tejido fibrocartilagio. Miren el menisco medial acá, a nivel de articulación de la rodilla. Y va a tener dos fascículos. Miren, el fascículo superficial, miren acá también, las X significa que estoy haciendo las mediciones. ¿Está bien? Y el fascículo profundo. Miren las fibrillas, discurre también de manera que es un poco hetero, no es tan lineal. Regresa nuevamente. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Ahí regresa Miguel. Regresa nuevamente al tendón. Miren, el tendón, si ustedes se dan cuenta, es lineal, homogéneo, no es heterogéneo. Volvamos nuevamente al ligamento. El ligamento, si ustedes se dan cuenta, miren, es heterogéneo. No tiene la forma lineal, homogénea. Bueno, esa es la diferencia. Y otra diferencia también es el espesor. Ya que sí. Luego pasamos a la membrana sinovial, que también se ve muy bien con la resonancia magnética. ¿Se acuerdan que es una membrana que recubre los ligamentos, las bolsas serosas y también, como acabamos de mencionar, el tendón tubo? ¿Se acuerdan del acceso largo, las bolsas, ahí quedamos? Y no se olviden que ahí pues se produce líquido articular que va a lubricar la articulación, ¿no? Nutre también al cartílago articular de un poco de histología, ¿no? Una cosa nueva para ustedes. Y en la ecografía, una cosa importante, en la ecografía son hipergogénicas. La siguiente para ver la membrana sinovial. Entonces ahí por ejemplo lo que acabamos de ver hace rato, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? La membrana sinovial. ¿Ahí? ¿Y esto qué viene a ser?
Tendón, pues tendón tipo 1. Tendón tipo 1. La que sigue. Y la bursa, que vienen a ser pues sapos virtuales que se ven muy bien con esta técnica también. Que al final las bursas, por bursa o bolsa, contienen el líquido laminar, facilitan pues la movilidad del tendón y también se visualizan en ecografía por hiperecogencia. Porque ven que hiperrefringente es lo mismo que hiperecogente. Pues la que sigue. Entonces ahí tienen dos tipos de bursa, la tipo 1 que es la comunicante y la tipo 2 que es la no comunicante. Va a depender mucho de qué estructura, qué nivel nos encontremos. Por ejemplo, la tipo 1, que está unido al espacio articular, por ejemplo la suprarrotuliana, ¿no? Una rótula. Y la no comunicante, por ejemplo, la acrómio, la supracrómio. Igual la del holocraniana, por ejemplo, la articulación del codo. O también igual dependiendo de la rótula, la que sigue. Entonces ahí tienen bien un corte longitudinal de un repaso, digamos, de todo lo que acabamos de mencionar. La piel hiperecoica, la dermis hipoecoica, la hipodermis con mayor espesor, donde está generalmente el tejido celular subcutáneo, la grasa, no se olviden, más hipoecoica, el músculo, ¿no? Por ejemplo, el músculo deltoides. Luego, ¿qué sigue? La bursa, subdeltoidea. ¿Cómo era qué complicidad tenía la bursa? ¿Ah? Hiperecoica, la bursa. El tendón, miren el tendón. ¿Cómo se llaman las partes del tendón? Las fibrillas tendinosas y también el sustrato de proter. Este tendón es el supraespinoso del manguito de los rotados. El manguito de los rotados no podemos botar. La articulación del ojo. Y luego viene el cartílago, miren, van viendo ustedes el cartílago que se visualice hipoecoico. La cortical hiperecoica y la subcontracoica. Entonces, este corte, pues, como ven ustedes, un buen repaso para ver las capas. Obvio que aprovechando también la bursa, que este sería no comunicada, la que sigue. Esta también, justamente, a dónde quería llegar, la bursa, ¿no? ¿Se acuerdan del arroz? Ahí está, miren, ahí está la bursa que se visualiza por el hecho que contiene el líquido sinovial. Visualiza qué secuencia contiene. ¿Ah? Serina. Serina, ¿qué secuencia es esa resonancia magnética? Que le hemos visto la semana pasada, cuando ustedes han hecho la resolución de Guerra. Secuencia T2, porque el líquido lo vemos peritel y peritel. Ahí está, miren. Aprovechando muy bien también el ligamento cruzado. Miren el ligamento acá. ¿Se acuerdan? Hablamos del ligamento. Claro, lo podríamos ver el ligamento mejor, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta que la ecografía del ligamento se ve mucho mejor. Lo que pasa es que la parte patológica del ligamento es mucho más concluyente, digamos, por sus diferentes secuencias que tiene. De 1, de 2, de estirres, pero ya les voy adelantando que siempre el ligamento, el tendón, en cualquier secuencia se visualiza hipointensa. La que sigue. Regresa. Por ejemplo, miren el menisco. Aprovechando acá, miren el menisco, tiene una intensidad intermedia, digamos. Ven ustedes, miren el menisco medial, no es tan hiperintensa. ¿No? Patología meniscal. Gol estándar, la resonancia magnética. La que sigue. Y la secuencia, pregunta, examen del sentado. El sábado es el examen del sentado. Este sábado, este domingo 3. La secuencia es la densidad protón, no se olviden, el examen de dinámica. Y luego pasamos al cartílago articular, sobre todo miren el canino. El cartílago también, que es, valga la redundancia, que quedó cartílago aquí.
cartilaginoso. Y el cartílago se visualiza por ecografía como una banda hipoescoica. Acabamos de verlo hace rato, la que sigue, ahí está justamente el cartílago. Ahí tienen ustedes. Esta es la cortical y el cartílago llanino, que lo miren, todo este espesor que ustedes corresponde al cartílago. ¿No? Por eso que era invisible, era invisible, ¿okay? En la grafía no lo podemos ver aquí. Pero mira qué bien que lo vemos nosotros con ecografía, el cartílago como una banda completamente homogénea. Vamos a ver por la patología. Ustedes se familiaricen, claro, hipocoica. Primero con la anatomía normal. ¿No? La anatomía normal. Ahí a su compañero también, cuidado que se ve. Acá también su compañera, qué rico verme acá, mi compañero. ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Toma agua mejor, ¿ah? Porque siempre duele. ¿No? ¿Qué habrás hecho anoche? Porque lo que veo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ecografía no tiene. Para mí, la ecografía es una técnica. Y ustedes lo vamos a utilizar, lo vamos a desarrollar en todos los cursos con bastante frecuencia. La que sigue. Y ahí tienen ustedes, miren, el fibrocartílago. ¿Se acuerdan que dije que el menisco el fibrocartílago aquí? Ya hemos visto el menisco, por ejemplo, en medial, tiene esta forma por ecografía. Si hay tiempo por ahí para que vean. Recién, de hecho, hace 2 semanas estoy llevando un curso con los residentes también de sistema musculoesquelético, ¿no? La resonancia en el sistema muscular, una de las indicaciones más importantes. Es más, muchos de los médicos hacen una subespecialidad en todo lo que es musculoesquelético. Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo tiene la forma triangular. Claro, no es así la forma del menisco. Los meniscos tienen sus cuerpos y los cuernos. Ustedes tampoco les digo los meniscos. Esto digamos que serían los cuernos. Miren acá la cortical de la tibia, cartílago. ¿Cómo era el cartílago? Hipocoico. Acá miren entre el menisco y el fémur, por no se olviden que es la tibia. Supuestamente acá están un poco los cóndilos, el fondo medial, lateral, y acá está la tibia. Por eso que si ustedes se dan cuenta, el espacio articular lo visualizamos hipocoico. Entonces uno ahorita el menisco, ¿sí? Y por último la cortical. Ya lo vimos la cortical. ¿Cómo lo visualizamos la cortical? Hueso, igual una capa lineal hiperecoica o hiperrectilínea. La que sigue. Ahí está la cortical, ¿no? Con su sombra acústica, de la cabeza del útero. Una palabra, ¿qué es la estructura más? Pregunta de examen, ¿cuál es la estructura más hiperecoica de la cortical? Ah, sabe. Ahí lo pongo de moco. Ah, la cortical. Ya. Creo que es la última diapositiva, la que sigue. Ah, faltan los ganglios. Estoy mirando el ganglio. Uno de mi favorita, porque en el hospital neográfico es un hospital oncológico. Más del 80% de los pacientes hacen metástasis de ganglio. Ganglio, por eso que es la importancia del ganglio. Pero ahorita vamos a ver un ganglio polilinfático. Entonces el ganglio linfático tiene la forma fusiforme o reniforme. Fusiforme o fusiforme. Depende, pues, ¿no? De la estación o nivel, ¿no? de la región que uno va a evaluar. Por ejemplo, a nivel cervical, un promedio es 5 a 7 milímetros. No lo consideramos patológico. Los consensos nos hablan de que ya más de 7 milímetros, de 1 centímetro o 10 milímetros, no lo podemos considerar patológico. Podríamos considerar de acuerdo también a la evaluación sistemática que vamos a revisar, pero miren, puede llegar hasta 25 milímetros, ¿no? Por ejemplo, los ganglios a nivel así. Ustedes terminan, pues, mucho de eso calcificados. Entonces se reciben varios ganglios linfáticos. Una cosa importante que nos ayuda muchísimo para diferenciar si es un ganglio benigno o maligno es la médula hielina.
Voy adelantando, por ejemplo, un signo de malignidad es la ausencia de libido. Es vital. Y el libido es bien vascularizado. Por eso también cuando vemos que no hay vascularización del libido, para mí también es un parámetro de malignidad. Entonces igual ya ustedes saben que los ganglios son fundamentales para el sistema inmunitario. Yo me he ido de muelas también los primeros estudios cuando en el 2020, cuando empezó la primera ola, la pandemia con la COVID-19, no, muchos hacían compromiso ganglionar, pero era por la misma enfermedad. Y después también mismo, después de la vacuna, la misma historia. A pesar de uno que tiene la experiencia, ¿no? Con las imágenes, también tiene que verlo dentro del contexto mismo. Sí. Claro, el cáncer de mama es una de las neoplasias que más metastatiza a ganglios en la región axilar. Claro que sí, es más, la presencia de ganglios en cáncer de mama es un factor pronóstico. Es muy diferente si los ganglios en cáncer de mama están negativos que cuando son positivos. La paciente que tiene también hay cáncer de mama en varones, es muy raro, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, he visto un paciente con cáncer de mama varón que tiene metástasis, por ejemplo, mastoidal, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Ya un pronóstico es peor el pronóstico, ¿verdad que sí? Entonces aquí tienen ustedes la evaluación sistemática. Siempre vamos a ver esto, es una cosa fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que, así como hemos visto la evaluación sistemática de la articulación, recuerden, los 6 parámetros de la articulación. Ahora también tenemos que miren los 5 parámetros para la evaluación o lectura de evaluación sistemática. ¿Qué es lo que tengo que evaluar primero? El número. ¿Cuántos ganglios hay? Isolocalización. O sea, cuando no hablamos de la localización hablamos también de la estación o en los niveles. Por ejemplo, en el cuello hay 7 niveles. Cada uno tiene un nombre. El nivel 1 son los submentarios. ¿Qué médicos se meten? Y terminan, por ejemplo, en ¿qué me dicen? ¿Lo que así? Medicinal superior, ¿no? Entonces va a depender mucho la localización también. El tamaño, como he sacado es el tamaño, vital el tamaño. Su forma, ¿cómo era la forma? La forma campo. Se vuelven oval, esférico, puede quedarte grande, no me gusta. ¿Y qué más le dije? La ecogenicidad. La ecogenicidad, como vamos a ver. Va a depender, obvio, si estamos en buena morfología, si estamos en la corteza, que tiene el paracorte, su médula y el hilio. Pero hay una característica que tiene el hilio, es que es hiperecogénico. Va perdiendo su superficial. El patrón vascular, si es la vascularización es periférica o es central. Y también puede, si hay edema, si hay secolase, si disemina, una de las cosas importantes que, como siempre les digo a mis alumnos, que la característica de la malignidad es que invade. Por eso que salen también, se diseminan de la capa. Y también puede ser, si hay necrosis, cuando un ganglio es necrótico, generalmente es maligno. Que es otra de las. ¿Qué pasó con qué? La última vez que me llega hasta. Y por último, si tiene que calcificar, sobre todo las calcificaciones que dan o infieren maligni. Las calcificaciones no groseras pueden más dan para benigni en general. Ahí la que sigue. Entonces miren el ganglio tiene, miren, lo va a delimitar, tiene la forma fusiforme, miren, o reni. Entonces acá miren, uno puede medir en su diámetro o en el eje menor, así como también en el eje
mayor, y se acuerdan, miren, el hilo se visualiza hiperecoico. La médula hipoecoico y el paracortes y la cápsula se visualiza hiperecoico. Pero miren, la cápsula tiene, como ustedes se dan cuenta, es hiperecogénica. Para poder ver si hay una, como vieron ustedes, una extensión de esta cápsula. Cuando vamos a... ahí, ¿tienen de uno? Ya, creo que llega. Ya, ahí sigue Miguel, ¿no? Sí, doctor. Y acá para que vean ustedes también la vascularización. Miren la vascularización. Miren el hilo, ¿se acuerdan el hilo acá? Miren el corte, la cortical. Y el hilo que ven ustedes que tiene una vascularidad central, ¿no? Bastante. ¿Cómo se llama esta modalidad de la ecografía? Igual también tiene vascularidad periférica, pero ustedes se dan cuenta es más, ¿sí? Entonces si es un ángulo patológico, ya no hay vascularización. Porque también el hilo está alterado. Aquí sí, ahí creo que acá. Ahí me vas a llegar, voy a pasar. ¿Alguna pregunta, Sari? Ahí sigue. Hay preguntas. Muy bien. Doctor, usted mencionó que la calcificación es uno de malignidad y de benignidad. ¿Cuál mencionó? Cuando son microcalcificaciones, pequeñitas, más me infiere malignidad. Cuando son más groseras, más grandes, ¿no? Me infiere benignidad, así es. Micro, malignidad, macro calcificaciones, benignidad. Doctor, ¿y algunas también hacen diferente sea malignidad o benignidad? No necesariamente. No. Doctor, en la penúltima imagen dijo que el paracortes era hiperecoico, pero es hipoecoico. Claro, todo es hipoecoico. La paracortes y la médula. La médula. La cápsula sí es La hiperecoico. cápsula es hiperecoica. El hilo sería hiperecoico, ¿no? Y el hilo también es hiperecoico. El paracortes es hipo. ¿Cómo era esto de acá? ¿Cómo era para poner el mismo que? Ya. A ver. Sigan todavía con su broche de cinturón. No, todavía no nos movilizamos, ¿no? Doctor, ¿y cómo Estamos empezando. ¿Qué pasó? se diferenciaría la paracortes de la médula? Bien difícil. Sí, histológicamente, pero por ecografía bien difícil. Tendrías que tener una ampliación. Porque ambas son hipoecoicas. Ambas son hipoecoicas. Es más, no tiene mucha trascendencia para el punto de vista histológico, ¿no? Pero trascendencia sí para la parte de patología no tiene trascendencia. La trascendencia es lo que les acabo de indicar en la evaluación sistemática. Ya, muy bien. Ahí, por favor. Vamos ahora con patología. Entonces, las patologías, vamos a empezar primero con la patología de la piel. Entonces, son las más frecuentes, que ustedes siempre lo van a tener, toda la vida van a heredar, ¿no? Y el edema está asociado mucho a patología inflamatoria. ¿No? Sobre todo la celulitis, ¿no? Se complica una celulitis, puede producir un absceso, el absceso puede, ustedes lo pueden diagnosticar inclusive clínicamente, pero hay abscesos que son muy profundos. Pues ahí se requiere, de todas maneras, la ecografía. El paciente está con dolor, la tumefacción, pues se engaña muchas veces. Por más antibióticos que indica el paciente, pero no pasa. Y también hay patología de piel tumoral, una de las más bravas, ¿no? Terrible, los tumores de piel también, ahí la que sigue. Entonces el edema, ustedes han visto ya en patología, ¿no? Siempre va a haber una extravasación, ¿no? Como ven ustedes, el edema, lo que me va a producir básicamente es el aumento. ¿Se acuerdan que ahí estaban los linfáticos? ¿No? ¿Dónde estaban los linfáticos? En la hipodermis, ¿no? Los linfáticos, los vasos sanguíneos. Como hay una extravasación de líquido, aumenta, pues, sale de la célula al espacio intracelular, y me produce edema, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren el espacio intracelular.
Y se acuerdan las bandas longitudinales anecoicas, ¿no? Que se acuerdan los linfáticos, ¿no? Pero acá ya se van a dilatar. Por eso que vamos a ver, ¿no? El tejido graso que era hipoecoico se va a volver hiperecoico. Y el edema, pues, patológicamente depende de muchos factores, ¿no? La más frecuente, ¿cuál es la más frecuente del edema? ¿Ah? Sí, por ejemplo, veo el edema más frecuente en hospital neoplásica, en patología linfática por el cáncer. Pero también, como ustedes pueden ver, la trombosis venosa, la misma insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? El edema, por ejemplo, el edema motopresidial. También la hipoproteinemia, ¿no? Patología también renal. Y a la que sí. Pues el edema, ahora ustedes, los signos ecográficos de edema, la piel, como ustedes, se va a deformar, sus bordes se vuelven ya imprecisos. Lo que les acabo de comentar, la hiperecogenicidad del tejido graso, se vuelve ya hiperecogénico el tejido graso, el aumento del espesor, ¿no? Hay una irregularidad también, las trabéculas se pierden su estructura. Las bandas econegativas significa hipoecoicas, ¿ah? O eco, no se olviden eso, lo que corresponden a los linfáticos dilatados. Y si yo le realizo con un Doppler, va a haber vascularización incremental, ¿no? Hay un incremento de la vascularización, ¿para qué sí? Ahí tienen ustedes. Entonces, miren qué evidente el aumento del espesor, ¿no? El espesor en general por la piel. Vemos que la piel tiene las tres capas, dermis y poro. Miren los linfáticos, cómo se han dilatado, se ven como una banda, sean ecoicas de mayor espesor, observen los linfáticos, porque se acuerdan los linfáticos que tenían menos espesor. El tejido graso, observen el tejido graso entre el linfático, el tejido graso se vuelve más se vuelve hiperecogénico. Y las trabéculas también que ya pierden su ecoestructura. Difuminado significa que los bordes son imprecisos. En conclusión, estos son los signos de puede ser pregunta de examen. Ellos tienen que saber. Aquí sigue, una de las patologías más frecuentes. Luego tenemos el absceso. El absceso, la que sigue para que puedan ver mejor ahí, lo ven ustedes. Miren, en una ecografía bidimensional en escala, miren para que vean las modalidades. En una ecografía bidimensional de escala de grises, hay, miren acá nomás desde la piel y hay el aumento del espesor. El producto puede estar ya completamente hipoecoico o anecoica. Ustedes se dan cuenta, también tiene presencia también de pus, por lo que es un poco heterogéneo. Miren sus bordes imprecisos y irregulares, que va a corresponder, como ustedes, con necrosis también, la presencia de líquido purulento. Y la grasa que está alrededor, por eso dije siempre la grasa, se vuelve hiperecoica. La grasa, miren la grasa que está alrededor del absceso. Al Doppler se va formando, como ustedes, la neoangioG. Miren la vascularización cómo se ha incrementado. ¿Se dan cuenta? Miren acá, por ejemplo, la epidermis se borra completamente. Entonces, la neoangogénesis o el incremento de la vascularización básicamente se debe a todo proceso inflamatorio. No tiene, por ejemplo, vascularización central, ¿no? Para pensar, por ejemplo, en proceso tumoral. Obviamente las patologías malignas, porque ustedes me pueden decir que el doctor podría ser de una neoplasia, no, podría ser también, obvio, pero no tiene esas características de malignidad. Entonces, lo más probable que se trate, pues, obvio que la clínica, putrefacción, ¿va? Es muy diferente un tumor maligno, no me da tumefacción. Me puede dar fiebre, aumenta la línea de volumen, por eso que la clínica es valiosa. Pero si ustedes vamos al Doppler, porque ahora todos los ecógrafos, como ya les he dicho, todos los ecógrafos ya tienen Doppler. Ya nada, hay tu espera un poco más. ¿Ah? ¿Qué pasó? La ley, ¿quién es que creo la loca de tu compañero? Ya, muy bien, sí. Y esta es una cosa
muy fundamental. La evaluación sistemática. Miren, volvimos a la lectura del estudio sistemático. Siempre ordenadito, así como también ustedes en semiología van a tener que bien, porque no pueden empezar a examinar por los pies. Tienen que tener un orden y jamás se va a olvidar. Entonces, la evaluación sistemática igual la localización, dónde está localizado el tumor, la forma del tumor, su tamaño. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque yo primero hago mi primera medición y los tumores realmente doblan su dimensión o su tamaño rápidamente. Se llaman el double time, ¿no? El tiempo de doblaje, se duplica todo ello. Su ecogenicidad, un tumor jamás maligno va a ser homogéneo. Siempre son hetero. Los bordes de los tumores malignos son imprecisos, irregulares. Es bien diferente un tumor benigno, vamos a formar, por ejemplo, un lipoma. Un lipoma, su borde no va a ser muy impreciso, irregular. Un lipoma, su borde será muy regular. Móvil. Cuando ustedes palpan la piel, si es móvil, lo más probable es que sea benigno. Uno que está rígido, que no se mueve, y es duro. Por eso que miren, esto de la pregunta de examen de NAMA, la elastografía es una modalidad, la elastografía, modalidad técnica, la ECORA, y la elastografía me valora la resistencia, la dureza, como vamos a ver más adelante. Y por último, su vascularidad. ¿Cómo es la base periférica? ¿Cómo es central? De repente agua. También me da una posibilidad de no. La que sigue. Entonces miren, un tumor benigno, como les acabo de mencionar, pues homogénea la masa, sus bordes son definidos, tiene su sombra tenue, ¿no? Comprime y desplaza, pero miren esta palabrita, no invade, como si el tumor maligno invade. Se deforma la compresión. Se deforma, obvio, porque es un tumor más, no es tan duro. En cambio, un tumor cuando es más duro, no se deforma. Bueno, eso es cuando uno hace la cualidad de la fotografía. Y eso se demuestra con colores, vamos a hacer más adelante. Se moviliza, obvio que se moviliza. Y miren una subrayo, pregunta de examen, es hipovascularizada. Siguen bien, porque vean así. Miren acá, por ejemplo, un tumor, el lipoma, ¿no? Ponle el lipoma. La que sigue. Ahí está el lipoma, miren. Esta es una bastante frecuente preocupación de los pacientes. Porque uno lo palpa el lipoma. Entonces aquí hay la localización. Miren la forma que tiene. ¿Qué forma tiene? Una forma. No, fusiforme. Ovoide. Tiene una forma ovoide. Pero no solamente tiene una forma ovoide, sino miren sus bordes completamente regulares. Uno lo puede medir el tamaño y es importante elegir, miren el tamaño para seguir enseñando. Esto se puede palpar, porque miren, es un lipoma subcutal. Claro, va a depender también el eje de la región anatómica. Su ecogenicidad es hipoecogénico. Miren, deforma las estructuras que están contiguas. Lo más probable es que esto. Lo más probable es que este sea músculo. Miren cómo lo deforme, pero no lo invade. Lo deforma, lo comprime, pero no lo invade. No lo invade. Creo que tiene Doppler. No tiene, regresemos. Entonces, si eso fuese un Doppler, tendría solamente, sería hipovascularidad. Un cachito, como digo yo. La que sigue. Otra más. Miren, un neuroma, otro de nervio. Nos hemos olvidado de hablar del nervio, pero pasa a través del ascendente nervio. Miren, este es un neuroma. Miren, el nervio también tiene la misma característica del ligamento. Obvio que menos espesor. Entonces, miren acá, igual. ¿Qué forma tiene? Forma ovoide, yo lo puedo medir. Sus bordes regulares, tiene una sombra muy tenue, miren, periférico, una sombrita tenue, no es digamos como la vertical, tiene una sombra más evidente. Y depende, como ustedes miren, este es el
el medio. Las estructuras que están contiguas, poco que lo deforman, pero no le invaden. Entonces es un neuroma. ¿Ya que sigue? Y el hemangioma cavernoso es un tumor vascular, que también lo vamos a ver cuando hagamos patología de vasos. ¿No? Ustedes han visto los hemangiomas cavernosos muchas veces en la piel, ¿no? Clínicamente también son evidentes. Los hemangiomas se caracterizan porque, como ven ustedes, son muy vascularizados, ¿no? Tienen pues una masa compleja, los bordes son regulares, también se delimita muy bien, desplaza, comprime, pero no invade, porque ustedes dan cuenta de los bordes acá también de las estructuras, ¿no? Bueno, en este caso no hay flebolito, significa que dentro de los vasos hay calcificar. También se puede trombosar y tienen los hemangiomas, no se olviden, tendencia a crecer. Unos pacientes crecen porque quieren volver a efectivo. Pero por sus características, según ustedes pueden, ¿no? Ecográficas, disculpen, es un tumor benigno. Muy bien, tumor benigno, pero vascular. Aquí sigue. A diferencia del tumor maligno, la que continúa, mira, desde el punto de vista clínico, este es uno de los más frecuentes, los carcinomas epidermoides. Los carcinomas epidermoides, cada vez aumentan más los casos por la capa de ozono, mucha exposición al sol, sobre todo en pacientes con todo de Huancayo, de Cajamarca, que están a más altura. Ustedes no van a la gente ahí, mucho de proteger pero sobre todo de Arequipa tenemos bastantes casos. Entonces, clínicamente, miren un carcinoma epidermoide evidente. ¿Y cómo lo vemos desde el punto de vista ecográfico? Entonces, por ejemplo, hemos hecho las mediciones. Acá medimos, acá está, si ustedes se dan cuenta, así nomás. Miren cuánto mide: 0.64, o sea, en otras palabras, 664. 6 milímetros, 6 milímetros, un poquito más, pequeñito. ¿Cómo serían sus bordes? Irregulares. Miren que ya esto ya no comprime, esto está invade, completamente invade. ¿Cómo es su ecogenicidad? Anecoide. Los carcinomas epidermoides son tremendos. ¿Qué otra característica aquí me dicen? Su forma, ¿cómo sería su forma? Ovoide también, claro. ¿Qué más? Duro. Claro, la consistencia sería dura. Si nosotros lo hacemos en la estrografía, ¿cómo sería la estrografía? Más duro. Más duro, claro que sí. Si le hacemos Doppler, aumento en la vasculación. No solamente periférico, sino también central. La que sigue anterior, si quieren ustedes, también puede dar gamma. Bueno. Por eso miren la elastografía PET, no se forma la. Y ahora que sigue. Y este es un carcinoma, miren, espinocelular, lo que les ha dado respecto a la vascularización, ¿no? Tiene vascularización no solamente periférica, sino también central. Miren cómo está invadiendo, miren cómo la grasa también está aumentada, su ecogenicidad. También hay vascularización, miren, detrás de este carcinoma espinocelular. La que sigue. Luego pasamos a patología muscular, una de los favoritos. ¿Quién no ha sufrido una contusión, una elongación? Bueno, estructura muy poco, pero muchos que se dedican ahora a la actividad deportiva no saben hacer las prácticas y rápidamente hacen una elongación o estiramiento. De la misma manera, pues, a ruptura, cuando hay una ruptura muscular, puede ser parcial o completa. Los abscesos, muy similar al caso de piel, y también uno de los tumores más agresivos, que son los rasgos
Son patologías musculares. Aquí sigue. Entonces, lo primero, la contusión muscular, ¿no? Un golpe fuerte. Miren, hay destrucción de las fibrillas, como hemos visto, y también, obvio, la ecoestructura, ¿no? La misma contusión, no se olviden que también puede el hematoma. El hematoma, lo que vamos a visualizar es anecoico, que está, obvio, en el mismo espesor del músculo. También va a haber aumento de la conicidad por inflamación del tejido intersticial. Puede haber ruptura, no se olviden, de la apondeurosis. Según la contusión va a depender mucho de la intensidad de la contusión. Y en el tejido celular subcutáneo, pues, por el mismo proceso inflamatorio, por el golpe, por la misma dirección que tiene el efecto, puede haber aumento del espesor, el aspecto hiperecoico, y también puede haber derrame de escleroso, ¿no? La que sigue. Entonces, por ejemplo, miren, una contusión muscular. Entonces, hay un aumento del espesor del músculo. Miren acá, ¿te acuerdan? Los septos fibra adiposos, recuerdan que se escurrían de manera oblicua. Miren cómo va perdiendo su ecogenicidad. Y todo esto que vimos es, ¿no?, la alteración. Entonces, todo esto es, miren la flecha que está señalando, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos? Hipoecoico. Pierde la forma, los septos fibra adiposos, los haces musculares, sobre todo. Miren, los haces musculares, recuerdan que eran unas fibrillas paralelas, oblicuas, igualmente los septos fibra adiposos. Podría ser, por ejemplo, este de acá, esta imagen, un hematoma, ¿no? Podría ser. Entonces, una contusión muscular. La que sigue. A diferencia de la elongación, que si ustedes se dan cuenta tiene los mismos signos ecográficos, pero una cosa importante es esta de acá, que hay borramiento parcial de los haces y los septos fibroadiposos. O también puede haber una interrupción parcial de las fibrillas, y no se olviden que también puede haber incremento de la microvascularización. Aquí sí, como ven ustedes, por ejemplo, miren una elongación, estiramiento, acá miren, ¿no? Miren los músculos, este es el crural y este es el vasto externo. Miren acá, va formándose, como yo les dije, acá sí hay pérdida ya ustedes, ¿no? ¿Hay pérdida de qué? De las septos fibra adiposos y de la haces músculos, los haces musculares. Se ve como un área ya anecoica, ¿no? No es una ruptura, la ruptura se ve mucho más anecoica, más negrita, pero acá, si ustedes se dan cuenta, hay una interrupción ya. Esto debería continuar, ¿no? De los septos y de los haces musculares. No se olviden eso. Acá ya no tiene la forma. Miren acá, por ejemplo, miren acá, sigue acá, y acá se borra. Es mucho más evidente que la contusión. La que sigue. Y igual también hay un ligero aumento, por ejemplo, acá del espesor, de todo el músculo. La que sigue. A diferencia ya de la ruptura muscular, pues hay una. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fractura? La fractura era una solución de radiografía, ¿de acuerdo? Acá lo que vamos a ver es anecoica. Acá sí es anecoica, ya no hay septos. Y otra cosa importante, otro signo clave en una ruptura muscular, que hay retracción. Independientemente sea parcial o total, hay retracción, ¿no? Y también, obvio, por el mismo proceso inflamatorio, por la coalición, coágulos, incluye los hematomas. La que sigue. Entonces acá, por ejemplo, miren, el hematoma, el coágulo, en este caso se ha formado, ¿no?, ya con una ecogenicidad aumentada, y miren la ruptura. Acá, por ejemplo, es una ruptura parcial, ¿no? Miren acá, todo este es el músculo que está aumentado también su espesor, como haya el borramiento completo de los haces y de los septos. Haces musculares más septos fibroadiposos, acá completamente. Miren acá, igual, acá en la parte posterior, la que sigue, por ejemplo, si es una ruptura, la otra imagen pasa ahí. Acá, por ejemplo, mucho más evidente. Y lo que les hablaba, hay una retracción o contracción. Como cuando ustedes cortan un bife, cómo se retrae rápidamente. Algo así, esto sería una ruptura muscular. Una buena parrilla, por ejemplo, ¿no?
igual también un ligero aumento de su. Entonces ahí básicamente pues es bien difícil que ustedes se equivoquen respecto a una ruptura de una lumbar. Acá tu compañero, una palmadita a tu compañero, eso me gusta. ¿Ah? Pueden confundirse de la elongación con la ruptura, pero es bien difícil que ustedes se equivoquen en una ruptura, ¿no? De elongación y compresión, por ahí va a depender también de qué, del antecedente. Por eso cuando ustedes hagan la práctica, ahí van a ver ustedes el cuadro clínico, ¿no? De la ruptura y de la contusión o de la elongación, es muy diferente. Muy bien, la que sigue. Y el absceso muscular, la siguiente imagen, el absceso muscular, la que sigue, miren, es muy similar, recuerden, al absceso de piel, ¿no? ¿De qué va a depender esto? De la profundidad. Porque si ustedes se dan cuenta, no está en la piel, no está en la dermis, no está en el hipodermis, está mucho más abajo. Porque si ustedes se dan cuenta también, la forma que tiene, la forma irregular, es hipoecoica. ¿Qué más tiene? La grasa que ven ustedes alrededor, miren cómo ha aumentado su ecogenicidad. Uno puede medirlo el tamaño, no invade, solamente comprime. Si ustedes lo palpan, hay dolor, como la clínica, a diferencia de un tumor maligno, muchas veces no duele. Lo pueden medir, miren acá está la dimensión, acá tiene 1.4 por 2.3 centímetros, grandecito, ¿no? Entonces, esa es la ventaja pues, de la ecografía, sobre todo para identificar, localizar, en este caso, el exceso. ¿Verdad que sí? Y los tumores, pues, los más frecuentes, son benignos, tenemos acá el mioma, y en los malignos, obviamente, les acabo de decir que el sarcoma integral. Rabdomio significa músculo, ¿verdad que sí? Entonces los tumores tienen también sus signos ecográficos, igual muy bien como acabamos de ver también de la piel, casi muy similar, casi por no decir lo mismo, cuando uno hace la evaluación sistemática la que sigue. Por ejemplo, miren un lipoma pero dentro del músculo, ¿no? Miren cómo desplaza la ponerosis. ¿Se acuerdan la ponerosis superficial? Miren cómo lo desplaza. También desplaza, ¿qué desplaza? Obvio, los haces musculares, y miren la masa que ven ustedes de forma fusiforme, pues, hiperecogénica, la que sigue. A diferencia de los tumores malignos, pues, su ecogenicidad es heterogénea, compleja. También hemos repetido, sus bordes son imprecisos, no originan sombra posterior, son muy vascularizados. En el tiempo, por eso es importante, ¿no? Crecen con rapidez, ya no decomprimen, no deforman, sino invaden las formaciones anatómicas y no se deforma aquí a la compresión con la elastografía. Como la que sigue, van a ver ustedes un tumor maligno. Miren ese tumor maligno, que también tienen ahí, que repasan, porque por decirlo bien, es un leiomyosarcoma, uno de los más terribles. Miren, invade, esto que se acuerdan era la poneurosis, ¿se acuerdan que la poneurosis era hiperecogénica? Miren cómo lo invade, destruye, invade el músculo. Todo es una masa pues completamente compleja, hipoecoica, hiperecoica. Acá pues ustedes ven que ha destruido pues, a los septos equivalentes, los arteriomusculares, especialmente productos pues, de este tumor maligno. Muy bien, entonces me repasan eso, porque no es una cosa complicada, que sí. Luego pasamos a la sinovitis, en este caso patología articular. ¿Se acuerdan de la sinovitis? No? Vamos a ver, la sinovia. Entonces en la sinovitis articular, básicamente lo que va a haber sinovitis, citis, inflamación, también edema y se vuelve hipertrófica. La que sí van a ver ustedes acá. Ahí también. ¿Con qué modalidad está acá? No. Entonces, ¿qué características tiene? Una triada. Para empezar, el aumento del espesor de qué? Del espacio articular. Miren acá, por ejemplo, es una articulación radiocarpiana, muy frecuente
en patología articular inflamatoria sea la artritis reumatoide. Entonces miren cómo aumentaba el espesor, ya no, ¿se acuerdan que se veía homogénea, ¿no? Leucóica? Miren ahora cómo se visualiza, ¿no? Y al Doppler hay un incremento de la vascularización, un incremento de la vascularización. ¿Y se acuerdan cuál es el signo cardinal? A ver quién me dice, en la patología articular de tipo inflamatorio. ¿Lero? La erosión del grano. Mira cómo erosionaba el grano. Si nos dice el cartílago, se hasta la cortita, hasta la cortita. Entonces, no se olviden que esta pregunta siempre viene de los signos más importantes de patología articular de los nervios. Así como en la degenerativa era el osteópata y en la séptica era la destrucción del cartílago. No se olviden, ¿para qué sigue? Entonces, ven, regresan las tres. ¿Cuáles eran los tres? Los tres sí. Y luego pasamos a la patología de los tendones. Una de mis favoritas. La más frecuente es la tendinitis A. La tendinitis aguda también como tendinitis. Y no ha sufrido una tendinitis. Luego pasamos, no se cura bien la tendinitis, pasa una tendinitis crónica. La tenosinovitis que acabo de mencionar hace ratito, y también puede haber una ruptura parcial o total del tendón, como sufren los futbolistas, ¿no? Los deportistas de alta competencia. Se rompen el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, lo que sea. Entonces, ¿cuáles son los signos de la tendinitis aguda? La que continúa. No es difícil, me repasan esto porque también viene en el examen. Una cosa importante, miren acá. Esto es lo que les hablaba. El color amarillo, miren acá la velocidad está en centímetros por segundo, porque vamos, en Doppler también vemos velocidad. Como un parámetro, cuando hagamos cardiovascular vemos velocidad. El amarillo, el blanco significa donde, porque ustedes se dan cuenta también hay blanquito acá, miren. El blanco significa donde hay más vascularizar. Y el negro, arriba al contrario, significa que no hay vascularizar. Negro. Entonces ya les he dicho que el color rojo significa que la sangre se acerca al traductor y el color azul significa que sea. Por eso que también podemos ver dirección. Cuando vamos a cardiología, corto y circuito. Yo quiero ver de derecha a izquierda, veo las colores. Entonces no se olviden eso. Entonces miren acá está normalmente la escala de grises, miren acá la escala de grises y la escala también de CO. Entonces los colores cálidos significa donde hay los colores fríos. Entonces, primer signo, el aumento del espesor del tendón. Miren el aumento del espesor del tendón. Segundo signo, ¿cuál era? ¿Cómo se llaman estos? Las fibrillas tendinitis. Miren cómo han perdido su ecogenicidad, ¿no? Ya no son regulares, lineales, ¿de acuerdo? Y entre las fibrillas están los proteoglucanos, miren cómo está anecoide. ¿Se dan cuenta? Y el otro signo clave es el aumento de la vascularidad. Pero esos signos son vitales chiquitos. A diferencia de la tendinitis crónica, es diferente. La que sigue. Pero miren primero cómo yo puedo valorar una tendinitis crónica, porque no se olviden que el tendón se inserta en la parte ósea. Hace lo que se llama suentesis, ¿no? Entonces miren esto, ¿cómo se llama esta estructura? La cabeza de ¿qué? Del húmero, ¿no? Y acá si ustedes se dan cuenta, miren la inserción del supraespinoso y miren cómo se observa la calcificación. Este que ustedes están viendo acá es el tendón, donde la inserción del tendón a la cabeza del húmero. Por eso que la calcificación lo vemos, ¿cómo se utiliza en la radiografía simple? La RPA. Entonces bien que la calcificación lo vemos muy bien con la radiografía simple y con la tomografía. La que sigue.
Entonces el signo más importante de una tendinitis crónica, aparte de la acá por allá el tendón no está aumentado su espesor, ¿no? Está disminuido. Miren cómo se han borrado ya por la cronicidad las fibrillas. Pero miren una cosa más importante que son las calcificaciones. Ya dijimos que las calcificaciones vamos a ver hiperescórico. Son múltiples calcificaciones. Hoy pues se pregunta, el signo más importante que siempre es uno de la tendinitis crónica son las calcificaciones. Y agreguen ustedes, obvio que a ustedes acá le hacen un Doppler. ¿Cómo sería el Doppler? Ahí estaría hipovascular, hipocrónico, está lleno ya, no hay vaso. La que sigue. Y en la resonancia magnética, ¿se acuerdan cómo les dije que se veía el tendón? ¿Ah? Miren acá, este es el músculo. ¿Ah? No, este es el músculo, este es el supraespinoso. ¿Ya? Esta es una secuencia T2. Miren acá, y llega el tendón acá, y miren el tendón, ¿por qué está? Miren, este es el tendón, ¿ah? Se ve hiperí por el proceso inflamatorio crónico, pero la inserción donde ya se ha calcificado, por eso que la resonancia magnética es una buena técnica para poder ver qué calcificación, por eso que se ve imité. Una palabra, las calcificaciones siempre vamos a ir. Las calcificaciones en cualquier secuencia y el mismo proceso inflamatorio viene en el tendón. La flecha curva significa, ¿se acuerdan que yo dije que los tendones lo veíamos hipointensos en cualquier secuencia? ¿Se acuerdan? ¿Por qué está acá alterado? Porque ustedes sigan, este es el supraespinoso. Así, y todo esto de acá viene sería el tendón que está inflamado. Y arriba, por ejemplo, miren, está el deltoides, ¿no? Muy bien. Por eso que yo sé que es una secuencia de 2. Ya, vamos. Y la tenosinovitis, pues, como ya lo vimos, se va formando por lesiones líquidas en la periferia de los tendones. Tenosinovitis va a ser la entésima. Vamos a ver, miren, van a ver ustedes la tenosinovitis, la que sigue. Acá, por ejemplo. Este es un corte transversal. La que sigue, retrocede, me he olvidado, la que anterior. Una más, dos más. No, la que sigue. Esta, por ejemplo, no se olviden que son cortes longitudinales. La que vamos a hacer la tenosinovitis, la que sigue. Son cortes transaxiales, ¿no? Porque como estar mirando de arriba hacia abajo. Entonces, miren el tendón acá. El tendón, por el mismo proceso inflamatorio, miren cómo ha aumentado su ecogenicidad. Entonces ahí tienen la colección líquida alrededor, porque si ustedes también se dan cuenta, está aumentado su espesor, ¿no? La colección líquida, no se olviden, el líquido lo vamos a ver anecoico. Y entre la cortical, miren la cortical del hueso, donde se va a insertar. Y una cosa, si ustedes recuerdan, histología, miren la formación, por el mismo proceso, ahí, el meso T. En otras palabras, en la tenosinovitis tenemos que ver el meso T. Y ustedes se dan cuenta, esa es una tenosinovitis. Y miren también igual ahí el aumento de la que de la vascularización. La que sigue. Y en la ruptura de tendón, como hemos visto igual, como en la ruptura muscular, también hubo una solución de continuidad de las fibrillas. Por el mismo proceso inflamatorio va a haber aumento del espesor. El paratendón que acabamos de ver siempre está íntegro. Y también hay retracciones, como hemos visto en la ruptura también muscular. La que sigue, por ejemplo, hay una ruptura de tendón. Observen acá la solución de continuidad anecoica, donde van ustedes a ver los asteriscos, significa que es toda la ruptura, porque es una ruptura, mira, total del tendón de Aquiles, la que acabo de decirles que es bastante frecuente. Miren la ruptura completa. Pierde ya, ¿cómo se llama esto? La retracción. Y obvio que la forma también de las líneas se han borrado de la
esa configuración o esa ecoestructura, pero vamos ustedes, lo más llamativo pues la solución de continuidad que lo van a ver ustedes aquí, la que sigue. Y por último, en la evaluación sistemática del GAM. Ahora que lo que acabamos de ver, para ver cómo yo puedo diferenciar si es un ganglio benigno o es un ganglio maligno. Y acabo de mencionar un repaso versus, ¿cómo era la forma del ganglio? Fusiforme, ¿de acuerdo? El tamaño, no se olviden que cuando tengamos un tamaño de 1 centímetro lo podemos casi siempre, pero no todo, tampoco no es una regla así estricta. El número, cuando tengo más ganglios, más probable que sea maligno. ¿Se acuerdan el hilio? ¿Está presente o está ausente? Cuando está ausente, ¿ya? Malignidad presente también podría ser, pero es menos probable. La ecoestructura, ¿se acuerdan? Cuando es más hipoecoico, más malignidad. Más hipocoico, más maligno. ¿Se acuerdan que le dije? La necrosis y también las calcifica. Hay diseminación extracapsular más maligno. Diseminación maligna. Sale de la cápsula. El tipo de vascularización, cuando es más periférica y central, más maligno. Y también el aumento de la consistencia cuando damos la elastografía. ¿No? Mares, la elastografía, maduros. ¿Verdad que sí? Entonces miren, un ganglio patológico ya no tiene la forma reniforme o fusiforme, sino tiene la forma casi oval. Sus bordes un poco irregulares, no son tan regulares, pero miren, hay ausencia de lí. Y la pregunta que ustedes me hicieron, ¿no? Para cortes de la médula no trascendente. Acá más me interesa para ver si hay extensión extracapsular, cosa que no hay. Por lo menos este ganglio no rompe la cortina, no hay ruptura de la cortical. Pero si hay ausencia de hilo, que si esto yo le hago un Doppler, va a ser muy vascularizado. Y alrededor, ¿qué es la grasa? La grasa, que siempre es mi mejor amiga, la grasa. Mira que sigue. Miren la vascularización. Periférica, hice una adenomegalia. Una apatía maligna. Ahí o no ahí. ¿Ah? Pero también la que sigue, miren, puede invadir. Miren cómo ya rompió la cortical. Miren la grasa, cómo está más inflamada por el mismo proceso maligno. Acá la forma termina irregular sus bordes. No hay hilio. Pero invade, miren, ha roto ya. Invade, miren, los tejidos, no lo comprime, no lo desplaza, sino bien. Invade. Invasión, se llama invasión extracapsular. Creo que ahí acá, o viene ahí también la fotografía favorita, miren acá. Yo lo puedo, ¿cómo ver? Lo puedo ver con color. Entonces, ¿cómo se acuerdan? Dije, mientras más cálido es más maduro, miren, acá está, miren, evalúa la rigidez. La elastografía se utiliza mucho ahora en fibrosis hepática, ¿no? Es el gol estándar para ver la severidad de la fibrosis hepática. Pero empezó viéndose en caso de la adenomegalia. También maligna acá, la adenomegalia, y miren cómo se ven los colores como acabo de decir, ¿no? Tanto en escala de grises como. Miren, ahí está, más caliente, más duro. ¿Ok? ¿La que sigue? Selina, está que ver. ¿No? A ver. Pregunta. Perfecto, ahora se dan cuenta cuando la está disponible. Que 10 preguntas para 10 minutos para la pregunta. Acá, levante la mano. A ver, regresa a la ruptura del tendón de Aquiles con los compañeros. Ahí. La ruptura viene desde acá, porque es una ruptura casi transversa. La ruptura, tú dices, o sea,
Estos efectivamente, los jugadores van a cumplir sus normas, pero vuelven a jugar. Nada, ni siquiera me gusta hacer de cuenta para que pase por siempre. Claro. Ya, otra más, otra pregunta más. ¿Ya tiene más fuerte? No.